Hola, soy Sofía Sepúlveda de cuarto medio. Participé representando al Colegio Parroquial Lorenzo Montanelli en una jornada de contingencia medioambiental organizada por Caritas Chile. Esta jornada tenía como objetivo mostrarnos nosotros como colegios cristianos la importancia que teníamos, que tenía el cuidado del medio ambiente y el objetivo o la misión que teníamos nosotros como cristianos ante este tema. Primero que todo, tuvimos como la misión de definir en una palabra lo que era naturaleza, creación y medio ambiente. La mayoría coincidimos sobre las definiciones que le dimos a esta, y en lo que más se coincidió fue en creación, en la coincidencia que tuvo con Dios. Eso a mí me hizo entender que nosotros como cristianos tenemos la misión de cuidar el medio ambiente porque es un regalo que a nosotros se nos dio. La creación, nosotros somos parte de esta creación, entonces al destruir nosotros esto nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entendí en base a toda esta jornada que tuvimos que nosotros, la tierra no nos pertenece a nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a la tierra. Entonces, si nosotros la destruimos a ella, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Aprendimos igual a cómo realizar un mapa de riesgo, nos enseñaron varias cosas y la importancia de que los dirigentes comunales estén enterados de las necesidades que tenga la comunidad, de que nosotros tenemos que estar enterados de repente de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos ante algunas cosas que se dan, por ejemplo, las forestales, de tener nosotros el apoyo a, por ejemplo, a cosas legales, de que tengamos la oportunidad de repente levantar la mano, alzar la voz y dar a conocer nuestra opinión respecto al medio ambiente, que al final es una tarea de todos. Y que el medio ambiente y todo esto de la creación está muy relacionado con nuestros sentidos. La creación y el medio ambiente ingresa a nosotros por todos nuestros sentidos, de cómo lo vemos, de cómo escuchamos de repente la naturaleza, de cómo podemos tocar la naturaleza, de repente oler, y todo lo que implica el entorno en el que estamos rodeados, que al final si está dañado nos estamos dañando a nosotros. Sofi, ¿esto a qué público iba dirigido y cuál era la finalidad de hacer este evento? Estaba dirigido a colegios dentro de la diócesis y la finalidad era, como había mencionado, que nos demos cuenta nosotros como cristianos primero, la misión que se nos da ante el cuidado del medio ambiente, y formar dentro de esa jornada como activistas, que seríamos nosotros en ese caso, que pudiéramos esparcir toda esta información y hacerle entender a la gente y darle a conocer los riesgos que ocasionan a nosotros, todos los daños que podemos provocar nosotros como mismos seres humanos, que de repente no nos damos cuenta, pero que al final nos dañamos nosotros mismos. Ya, en ese sentido, entonces, ahora que ya está saliendo de cuarto, para los chiquillos que vienen, ¿cómo hacer esto del activismo acá en el colegio? Sobre todo somos católicos, ¿cómo poner en práctica esto? A mi parecer, primero que todo yo entendí que la creación sí es un regalo para nosotros, que si nosotros como colegio católico, como jóvenes cristianos tenemos a Dios delante, deberíamos entender que somos nosotros creación de Él y la tierra también lo es. Por lo tanto, tenemos que saber interactuar con un entorno limpio y que no hay que tener miedo de repente de decirle a otra persona o de educar a otra persona con el medio ambiente, de que si vemos un papel botado, recogerlo sin importar si fuimos nosotros los que lo botamos realmente, o cuánto daño hace, por ejemplo, de repente las forestales o todas esas cosas. No estamos enterados de eso y no tenemos de repente los espacios, no se dan como los espacios para comentar estas cosas. Entonces, como jóvenes deberíamos crear la instancia de los colegios para comentar estas cosas, para entender qué provoca en nosotros estos cambios, realizar jornadas, por ejemplo, en torno a las problemáticas que se viven en cada comunidad. Por ejemplo, una de las actividades, a mí al menos con un grupo me tocó comentar lo que pasaba en la comunidad del Carmen, Ujú. la comuna del Carmen, y ver nosotros los posibles riesgos que podían haber en esta comunidad. Y en realidad nosotros no lo pensamos, pero incluso una bomba de benzina puede provocar un riesgo si es que se provoca algún incendio, o tantos riesgos que pueden haber si es que hay algún incendio forestal, cuando quedan basura alrededor de las casas, cuando hay pequeños arbustos que de repente están tan cerca de la orilla o tan cerca de donde hay población
que pueden provocar un riesgo, o el que se pueda desbordar un río, si hay casas cerca, esas cosas de repente la gente se da cuenta, pero no hace nada por evitarlo, o busca de repente el riesgo, no evita los riesgos que pueden provocar estas cosas. ¿Y tú ves esto del activismo que se puede hacer en el colegio, lo ves como propio de alguna asignatura, como en religión, en ciencia, en lenguaje, o como algo más transversal? Bueno, si empezamos hablando como de que se invitó a nosotros como cristianos a realizar esto, podría ser una tarea de religión, quizás hablar un poco de lo que pasa con la doctrina social de la iglesia, de repente, que es como una misión católica, el cuidado del medio ambiente. Pero bueno, de repente en ciencia el entender los riesgos que puede provocar la naturaleza, porque al final está relacionado con eso. Y el lenguaje, al poder nosotros como desarrollar nuestras habilidades para poder expresar todo esto del medio ambiente y entender igual un poco lo que significa que estemos atravesando un cambio climático, que la gente no esté tomando conciencia de esto, que hay de repente personas que piensan que no, que el cambio climático no tiene nada que ver con las forestales y todo ese tipo de cosas. Ya, finalmente, ¿qué puede dejar como para la comunidad del colegio, tanto para los profes, los inspectores, apoderados, los estudiantes? ¿Por qué deberíamos traer este activismo ecológico acá? Primero porque yo creo que es misión de todos. Si todos conformamos el planeta, sería misión de todos cuidarlo. Lo otro que de repente uno dice, no, yo puedo hacer muy poco frente a lo que puede hacer una gran comunidad. Pero de repente todos esos pocos, al final es mucho lo que podemos hacer. Entonces, eso, ir haciendo pequeñas cosas que al final van a recaer en algo muy grande. Y empezar a cambiar esa mentalidad de que el cambio climático no tiene que ver de repente cuando sube las temperaturas, o de que no, si yo quemo esto no va a afectar tanto lo que pueda afectar lo que hacen grandes empresas. De repente los pocos son muchos al final. Okay.